Una de la tarde con 12 minutos. Gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Y bueno, en los próximos días ya estaremos en el 89.3 en Pasión por la Radio, en la zona metropolitana de San Luis Potosí capital. El 15 de noviembre, si todo sale bien, 15 de noviembre en el 97.3 en Media Luna FM, en la zona media de San Luis Potosí, allá en Río Verde y Ciudad Fernández. Y bueno, estamos aquí en la señal del 103.7 de Estéreo Beat en Ciudad Valles y toda la Huasteca Potosina. ¿Qué tenemos en la música, Pepe? Aquí seguimos disfrutando la música de Pablo Alborán. Esto se llama Abatir las Alas. Gracias, mi querido José Gómez. Oye, fíjate, Pepe, hace algunos días estábamos comentando el tema, hemos venido comentando del tema de lo que tiene que ver con el proyecto Monterrey 6. Y bueno, yo le quiero agradecer mucho al doctor Fernando Díaz Barriga, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos haya tomado la llamada, porque han hecho pues un posicionamiento interesante a lo largo de esta semana. Y bueno, hemos dicho los huastecos, se han alzado muchas voces en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz. ¿Por qué le tenemos que dar agua a la zona metropolitana de Monterrey a través de este megaproyecto cuando aquí no se ha resuelto el tema hídrico? Va a ser un tema de alto riesgo. Doctor, le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada y sobre todo para ampliar este tema. El proyecto Monterrey 6, ¿qué tantos beneficios o perjuicios le va a ocasionar a la zona en caso de que se logre concretar, doctor? Buenos días a todo tu auditorio. Mira, el problema es clarísimo, ¿no? La zona huasteca, desgraciadamente, es el área del país que más está siendo afectada y que más va a estar afectada por el cambio climático. Esto implica menos lluvia y más calor. Sí. Dos elementos que le pegan mucho al agua en los ríos. La lluvia, pues claro, al llover menos, los ríos tienen menos agua, pero además, al haber más calor, el agua de los ríos se evapora. Al final de cuentas, los ríos tienen menos agua. Y a ese añadido le pones tú que se gastan el agua para cualquier cosa, porque Monterrey 6 es un elemento. Sí. Pero podría ser para cualquier cosa, ¿no? O sea, el agua de los ríos, como nunca, se va a tener que cuidar mucho, porque es la fuente de agua de la Huasteca. Si la Huasteca tuviera acuíferos, agua subterránea, bueno, pues a lo mejor hay otra historia. Pero la verdad es que la Huasteca vive de sus ríos, hay que cuidar los ríos, y ante el cambio climático hay que cuidarlos mucho. Monterrey 6 fue autorizado con un estudio del 2012 con información de finales del siglo pasado. Sí. Una información que para los actuales tiempos nada que ver. Información que ya no es útil, que ya no es veraz, porque las condiciones cambiaron. Monterrey 6 no puede ser autorizado. Doctor, lo que la gente no dimensiona y cuando cuando genero este debate con la gente de gobierno sobre todo, les digo, a ver, la lógica nos conduce a la razón. Quiere decir que se van a llevar el agua y nuestras tierras se van a salinizar, es decir, va a entrar más agua del mar al área continental, a la cuenca del río Pánuco, a la cuenca del río Tampaón, se van a ver afectados. Ya hay reportes en la zona de Ébano que se empieza a encontrar agua salada en lo que fue el sistema de riego Pujalcoy tercera etapa. Estamos hablando de el Centinela, el Porvenir, todos estos puntos en donde ya empieza Nuevo Tampaón, empieza a haber una señal de alerta. Pero la burocracia dice, no, esos son chismes, son rumores. Todo indica que estamos ya en la conversión de una zona tropical a una zona desértica. Sí, mira, a eso se le llama arilización de la Huasteca. Efectivamente es uno de los problemas climáticos que más preocupan y que sí operar a Monterrey 6, porque no va a operar. Pero si operara Monterrey 6,
claro que eso incrementaría la salinización de la tierra, ¿no? Y te digo que no va a operar porque ya no se trata de lo que opinen los burócratas, ya no se trata de que se reúnan 3 o 4 gobernadores y en un café decidan el futuro de la Huasteca. No, eso ya es impensable porque la sociedad cambió. Una de las cosas que ahora tenemos que no existían en el 2012 es el más nuevo de los derechos humanos. Sí. El derecho humano a un ambiente limpio, sano, pero sobre todo sostenible. En base al derecho humano, el derecho humano al ambiente es un derecho que tiene, esto que te estoy diciendo lo dijo la Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. No lo dice el doctor Díaz Larrea, lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara el derecho humano a un ambiente es un derecho de 2 vías. Sí. Una vía de protección a la naturaleza y una vía de protección al humano. La vía de la protección a la naturaleza me permite a mí, te permite a ti, le permite a cualquiera de tus escuchas declararse defensor del río Pánuco, Sí. porque eso afecta a todos los seres vivos. No hay manera que ningún gobernador, por guapo que quiera, no hay manera en que ningún gobernador, por amigo que sea del presidente, pueda en una tarde de café definir el futuro de la Huasteca los próximos 30 años. Doctor, Entonces, sí, perdón. yo no estoy preocupado, los que tendrían que estar preocupados es los que creen que esto va a surgir. Doctor, y bueno, las implicaciones, lo hemos dicho aquí en otros espacios, está en supuesto caso de que se pusiera en operación este sistema de dotación de agua a la zona metropolitana de Monterrey, pues se pondría en riesgo el ecosistema de los sistemas lacustres de lo que es el norte de Veracruz, la laguna de Pueblo Viejo, la laguna del Champayán en Tampico, la desembocadura del Tamesí, la laguna de Chila, la zona del Tampaón en Ébano. Estamos hablando y que alcanzaría hasta la cuenca del río Valles, que es pues uno de los principales afluentes de esta desembocadura de agua al Golfo de México, doctor. Pero precisamente por el tipo de elementos que tú estás vistiendo, lo importante es esto. Monterrey 6 no puede usar ya el estudio de impacto ambiental del 2012. Tendría que haber otro estudio de impacto ambiental. No va a ser una votación popular, no va a ser una consulta pública. Monterrey 6 no se va a autorizar en las urnas. Tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental tendría que estar dentro de las condiciones climáticas que ahora imperan en la Huasteca, que ustedes lo están sufriendo directamente en Ciudad Valles. Sí. Y en ese momento el modelamiento tendría que dar por resultado que el proyecto, por todo lo que estás diciendo tú, por la salinización del Pánuco y por otro elemento muy importante, para que funcione un proyecto como Monterrey 6, el agua tiene que estar constante. Sí. Es decir, las bombas no pueden prender y apagar. El suministro de agua debe de ser constante. El estudio de impacto ambiental del 2012 sugería que el agua que podría mandarse a Monterrey era entre 5 y 15 metros cúbicos por segundo, sí, que es más o menos lo que se gasta en la ciudad de San Luis Potosí en un día, sí, para crear la barbaridad de agua, sí, que quería ese proyecto, ¿no? Y yo nada más pienso en época de estiaje, si eso es lo que se quieren llevar del río Pánuco, cuando vemos de dónde viene el agua del Pánuco, pues por ejemplo viene del río Valle, que va al Tampado, que va, se junta con el Moctezuma y forma el Pánuco.
Entonces, imagínense ustedes que el valle no pudiera usar agua porque le vamos a quitar agua al Pánuco, porque el Pánuco necesita 15 metros cúbicos por segundo para que su proyecto funcione. En ese momento, pues Ciudad Valle se levantaría en revolución, pues cómo no voy a tener agua, ¿y qué crees que le pasaría al proyecto Monterrey 6? En lugar de ser un proyecto de derecho humano al agua para los regios, que ahorita hablamos de eso, se convertiría en un proyecto de conflicto. Sí. Automáticamente el proyecto tendría que cancelarse, con toda una inversión económica detrás tirada a la basura. Entonces, los verdaderos inversionistas, porque este es un proyecto de dinero, que la mayoría del dinero es privado. Sí, claro. ¿Sí? Los inversionistas, cuando vean todos esos potenciales riesgos, pues no van a querer invertir porque no es sostenible. Entonces, no cumple con un derecho humano y el proyecto se cae tranquilamente. Pero además, no estamos en contra de los regiomontanos. ¿No? Monterrey tiene agua. No es cierto que Monterrey no tenga agua. No es cierto. Esa es una extraordinaria mentira. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua de Monterrey la tienen los industriales, Sí. no la población. Entonces, que le den el agua a la población y después hablamos. Solamente la cervecera Heineken en un día gasta tanta agua como la que llega de la presa del Realito a la ciudad de San Luis Potosí. Uy. Entonces, un alto porcentaje del agua de Monterrey está de uso exclusivo para los industriales. Pues sí, claro que la población de Monterrey no tiene agua, pero Claro. porque no se está cumpliendo en Monterrey el derecho humano al agua. Los regios tendrían que protestar, tendrían que asumir su derecho humano al agua y automáticamente tendría que haber una nueva concesión del vital líquido, porque el derecho humano al agua confiere, obliga que la población sea la que use, la número uno de beneficio para el vital líquido. Entonces, que se vayan con ese cuento a otro lado, ¿no? Son ocurrencias de algunos políticos, ocurrencias de algunos empresarios, y pues que no va a pasar, ¿no? No va a pasar, es tan absurdo el proyecto que no hay manera que pase. Ojalá, doctor, ojalá y no pase, porque estaríamos ante un tiro de gracia para la región de la Huasteca. No va a pasar, no, nada más. Contamos con que la población de la Huasteca también va a hacer alzar su voz y no hay manera. Ridículo. Ojalá y que no sea un capricho más del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y nos dejen sin agua esto, porque ojalá, y él que le apela mucho a la popularidad y al pueblo bueno y sabio, ojalá y el pueblo bueno y sabio sepa defender el agua de esta zona del oriente de México. Doctor, pues le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada, muy ilustrativa, como siempre. Felicidades por generar desde la universidad esta voz que mueve muchas conciencias y sobre todo cumplen con su función social de darle a la población elementos de investigación, elementos con cifras muy concretas sobre lo que es un riesgo como este proyecto de el Monterrey 6. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias a ustedes, y la universidad no los va a dejar solos. Muchas gracias, don Fernando Díaz Barriga Martínez, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, doc. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Ahí está. Muy clara la postura de un investigador de prestigio como es don Fernando Díaz Barriga. Vámonos a una pausa comercial, regresamos. Samuel Roa, en la edición de fin de semana de emsavalles.com Radio. Una pausa y regresamos.